Rhapsody es una película dirigida por Charles Vidor en 1954, es protagonizada por Elizabeth Taylor. Ella es una mujer que lo tiene absolutamente todo, es feliz, es rica, caprichosa, pero también ingreída. Ella se enamora del violinista que estamos escuchando en estos momentos de fondo. Hablamos de Zurich, quien solamente le importa terminar sus estudios, ella quiere casarse, construir una vida. Y es interesante porque cuando ella se encontró con este violinista en el concierto al que asiste, prácticamente ese encuentro le cambió la vida. Y yo decía que lo mismo había pasado con el maestro Freddy Céspedes cuando vio por primera vez esta película y descubrió que pese a pertenecer a una familia de músicos, el violín era el instrumento que había despertado esa necesidad, ese ímpetu de dedicarse completamente al ámbito de la música, y que muchos no sospecharían en ese momento que se convertiría en uno de los maestros, educadores, formadores de muchos jóvenes músicos en nuestro país, pero específicamente en la ciudad del Alto. Hoy estaremos conversando con Freddy Céspedes. Por favor, le invito a que nos acompañe durante los próximos minutos. Recuerde que a través de la doble 88.3 usted escucha Avia Yala Culturas Radio, y que durante los próximos minutos podrá seguirnos este sábado 8 de la mañana y mañana domingo a partir de las 13 horas, y también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Es un gusto, como siempre, reencontrarnos. Soy Saraí Amoroso y les invito a que acompañe nuestra charla junto con el maestro Freddy Céspedes. Maestro Freddy, bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. No, una alegría. Bueno, vuelvo a repetir que no pensé que tenían espías tan importantes en Hemos la estado radio. fijoneando sobre su vida un poquito. No, qué interesante, porque efectivamente, como usted decía, yo vengo de una familia de músicos. Mi mamá, gran pianista, concertista, mis hermanas. Pero pasaban los años y no es que la música no me gustaba, sino que tal vez hay un destino, hay un destino. Yo voy a contar qué pasa. En esa época no había televisión, estábamos en vacación de invierno y uno va al cine. De vez en cuando. Claro, de vez en cuando. Bueno, y en esa época yo era chico y no sé de cómo entré a esa película, que parece es un destino, porque si no entraba a esa película es posible que mi vida hubiese sido distinta. Pero salí tan impresionado de la vida del violinista que tocó los grandes conciertos. Vittorio Gassman era el violinista, un gran actor italiano. Nunca me voy a olvidar. Y Elizabeth Taylor, que efectivamente era una pareja insuperable, y tocó los conciertos más fantásticos. Entonces yo llego a mi casa, pero realmente impresionado, y cuento esto, y llego y le cuento a mi mamá. Mamá, le digo, quiero estudiar violín. Y mi mamá en 10 minutos, tengo que hablar, hay una tienda, no sé si sigue, Do Re Mi, fue ella y me compró un violín y un método básico. Volvió a los 10 minutos. Esa es pasión también de la mamá por lo que yo quería hacer en mi vida. Porque otra mamá me hubiese dicho, ya, espera, sí, ya vamos a ver. ¿Y prácticamente comenzó a estudiarlo solo? Solo. Estuve prácticamente desde vacación de invierno hasta fin de año, tocando solo, viendo el método. Mi mamá me ayudaba, por supuesto, en afinación, en algunos detalles. Y fin de año mi mamá me dice, estás inscrito en el conservatorio. ¿Y qué edad tenía cuando eso, Freddy? Tenía 10 años, más o menos, 10, 11 años. ¿Y ¿no? cuáles eran los instrumentos que más, digamos, abundaban en su casa? Los instrumentos musicales. Piano. Mi mamá estudió en Buenos Aires, concertista de piano. Mis hermanas a los 5 o 6 años vivíamos en Buenos Aires. Ellas tocaron de solistas también, eran niñas prodigio, tenían una carrera. Bueno, ellas han seguido tocando el piano. Pero yo, qué sé yo, escuchaba en la casa música, pero no era una cosa que me apasionaba. Claro. Y desde el momento que agarré el violín hasta que muchísimos años, yo tocaba, mi mamá me apagaba la luz a las 10 de la noche. Me decía, Freddy, mira, tienes que ir mañana al colegio, apaga ya, no, dormite, que mañana tienes que levantarte temprano. Yo estudiaba como loco, pasión. Hasta ahora yo tengo pasión por la música, por el violín, increíble. Y bueno, y entonces entré con la señora Olga de Maldonado, tengo que hablar, una gran profesora, y mira qué coincidencia, al año que yo estaba en el conservatorio, yo ya estoy tocando, aquí estoy, ¿ves?
Aquí dice Al año la ya estaba sonata, usted, claro, sonata, Freddy Césped y sonata Elizabeth Césped. de violín. Freddy dice con mi hermana, precisamente con mi hermana pianista. Ahí está, estos son programas más o menos de esa época. Mozart, Minueto. Sí, toqué con ella. Y bueno, ahí está, te estoy contando, mire cómo en poco tiempo. 1956, Seis, 18 de sí, mayo de claro, mira, 1956. Wow. prácticamente era un poco año y medio de que yo había comenzado, ya estaba tocando, ya estaba en la orquesta sinfónica también, Ya la formaba parte profesora, de este sí, grupo. claro. Freddy, ¿pero qué fue lo que le atrajo de la película? ¿Qué fue lo que le cautivó? ¿Fue la emoción, la pasión con la que el personaje interpretaba a este violinista, el Bueno, sonido? me imagino que se han sumado un montón de experiencias, ¿no? Tal vez uno está en la época romántica en la cual como músico uno quiere enamorarse también, pero más que todo yo creo que lo que más me impresionó fue la, el repertorio que escuché ahí, conciertos de Tchaikovsky, Mendelssohn, aire recitando de Sarasate, qué sé yo, los conciertos, la Sinfonía Española de Lalo, que después todos esos conciertos yo los he tocado con la Orquesta Sinfónica. Yo soy uno de los pocos músicos que he debido tocar unos 20 conciertos de solista con la Orquesta Sinfónica desde que volví de Buenos Aires. Sí, de eso vamos a hablar más Claro, adelante, Freddy. No se me adelanten los años, se me está claro. corriendo mucho No, pero bueno, adelante. y seguí trabajando y terminé en la Orquesta Sinfónica. Me llevó mi profesora, por supuesto, me hizo gustar. Tuve la suerte, señora Olga de Maldonado, de una profesora chilena. Tengo un cariño increíble para esta señora. Y ella fue la que me llevó a la Orquesta Sinfónica y ahí estuve con Eisner, un gran director alemán también, experiencias y bueno. Y comenzó la carrera. ¿Y por qué decidió estudiar arquitectura? ¿Era una forma de asegurar que si no le iba bien en la música tenía una carrera por ahí bajo Bueno, la manga? lo que sucede es que yo desde muy chico me gustaba la pintura, como que he encontrado unos diplomas. Yo estuve viviendo en la Argentina desde mis 3 hasta mis 11 años, o sea que yo estuve en escuelas de la Argentina y ahí está, en esa época incentivaban el arte, es lo que yo siempre pienso, habían concursos de pintura, ¿Y le gustaba la dibujo, pintura? de dibujo, y tengo 2, 3 diplomitas que me gané, seguro que yo tenía 8 o 9 años, los tengo ahí en que encontré el otro día. Entonces tenía una cierta afición, pero no. Y lo de la arquitectura es una cosa que también le debo a mi mamá, porque yo salgo bachiller y yo quería estudiar medicina. Yo Medicina. no sé. Imagínese No, un director de orquesta, médico además. pero no. Yo creo que era más que todo porque yo no sabía. No tenía como que una De eso es dirección lo que clara, debe ¿no? pasar a muchos jóvenes que Sí, no saben qué estudiar claro. y escogen, hay que ser médico, ingeniero, ¿no? Y a veces hay que hacer nomás, buscar exactamente la verdadera inclinación. Claro. Y mira, fue mi mamá que me inscribió en arquitectura. Nos fuimos después de que yo salgo bachiller del colegio Ayacucho, aquí en La Paz, nos fuimos a vivir a Cochabamba. Y no pasaron 2 meses que mi mamá, sin preguntarme, me inscribió en arquitectura. Y como me gustaba el dibujo, yo no le vi mayor trascendencia, pero también viene el destino. Yo pienso que la vida tiene un destino. Nosotros hemos vivido mucho tiempo en la Argentina. Mi mamá tenía una impresión muy linda de lo que es culturalmente. Tal vez a nivel familiar ella ya empezó a pensar mi futuro también Claro, dentro del futuro arte. de los hijos, ¿no? Claro. ¿Ya? Y un día me dice, mira, mañana te estás yendo a Buenos Aires. Así de hoy Así, para mañana. claro, o sea, tal vez no hubo esa consulta, ¿te gustaría ir a estudiar? Usted obedecía mucho a su mamá, ¿no, Sí, Freddy? Usted no uy, no le replicaba en nada. le debo todo lo que soy a ella, porque realmente al pensamiento ella me mandó a Buenos Aires. Y bueno, yo me encontré en el ferrocarril, en ese época se viajaba en el ferrocarril. Llego a Buenos Aires, allá tengo tíos, por supuesto, llegué a la casa de un tío que es también muy artista. Y bueno, tuve suerte de entrar
a varios conservatorios, pero sobre todo Humberto Carfi, gran profesor en esa época. Tuve suerte, porque yo no lo escogí. Yo di un examen, hay que dar exámenes allá para entrar al conservatorio, y el profesor era Humberto Carfi, que me abrió las puertas. Y como yo era un fanático del violín, yo no tuve ningún problema. Al mismo tiempo estudiabas violín y arquitectura. Y me inscribí allá en arquitectura. Soy arquitecto, o sea que yo he vivido como arquitecto tal vez. Terminaste la carrera, sí, y la has claro, ejercido. Claro, y entonces he empezado a trabajar. Y aquí está, mira qué coincidencia, un programa en la Argentina, aquí está, estamos hablando de 1958. Y aquí estoy de solista también tocando en el Conservatorio Sarasate, ¿no? Al principio con esta profesora, después con Humberto Carfi. Ven aquí, mira, si veríamos esto aquí. Están básicamente todos los conciertos que he ido tocando, mi actividad como solista. Usted participaba como solista casi siempre, ¿no? Sí, siempre no era porque yo quería ser solista, sino que los mismos profesores veían mi capacidad y me decían, mira, vas a tocar, y bueno, y había que estudiar, y como yo estudiaba horas, siempre me hasta ahora es un fanatismo que tengo con el sonido del violín. Lo que pasa es que el violín es un instrumento, tal vez ahí está. Ese es otro de los recuerdos que tengo de la película. El violín te permite expresar, más que con palabras, tus sentimientos. Claro. ¿No? Es un instrumento muy sentimental, muy hondo, ¿no? Claro, porque uno tiene que vibrarlo, puede hacer fuertes pianos creciendo, disminuyendo, cambiar el vibrato para hacerlo la expresión más triste o más brillante para momentos en que la música te pide que aquello tenga otra sonoridad. Y efectivamente los profesores te trabajan, bueno, Humberto Carfi me trabajó toda la técnica que es importante para el violín. Claro. Y bueno, a la vuelta hay un destino, ¿no? Claro. Freddy, pero en algún momento usted no sintió que el violín como que no era un instrumento fácilmente dominable. ¿No tuvo alguna experiencia que lo hizo como que repensar sobre su vida y el violín? Digamos, en escena, una experiencia en la que el violín como que le superó o sintió que era un instrumento realmente fuerte. No, lo que pasa es que, sabes, en realidad el violín se vuelve parte de tu cuerpo, no hay vuelta que hacer. Es una extensión más. Es una extensión más, ¿no? Le empiezas a tener un cariño, le sientes su calor, y llega un momento que si tú al violín, eso me decía mi profesor Humberto Carfi en la Argentina, y cuando uno no podía tocar algo, te decía, no, lo que pasa es que el violín se está haciendo la burla de vos, no lo puedes dominar, ¿no? Mira, se ha hecho la burla, no. Pero entonces uno agarra al violín y dice, no, vos vas a hacer caso a todo lo que yo quiero que me hagas, ¿te das cuenta? Y así uno va trabajando, es que sabes, es el trabajo. Yo a momentos he llegado a tocar hasta 6 horas por día o más, en momentos en que he tocado de solista tenía que estudiar todo el día. Claro. No puedes tocar. ¿Cuánto tiempo usted estima que le ha dedicado al estudio del violín, solamente del violín? Bueno, o sea, bueno, no se termina nunca de estudiar, pero la cosa académica, por lo menos yo en Buenos Aires he estado viviendo 8 años, son 8 años que he tocado en orquestas también allá, he tocado de solista, tocaba en la orquesta del Teatro Argentino, tengo experiencias, me han votado también de orquestas. Claro, yo en verano tocaba en la orquesta de Martín Fierro, que es en La Plata, y los amigos, yo tenía ahí 18 años, 17 Era años. recién adolescente en medio de... Me decían, Freddy, los amigos, mira, pero de arquitectura, no de música, ¿no? Me decían, los de arquitectura me decían, mira, vamos a Mar del Plata, vamos de paseo. Y yo le digo, no, pero yo tengo que tocar en el Teatro Martín Fierro, tengo su ópera, les gusta mucho a la Argentina la ópera, ¿no? Y yo pensé que no me iba a decir nada, entonces nos fuimos, yo me acuerdo, unos 3, 4 días a Mar del Plata, al dedo además, y a la vuelta voy al ensayo, y claro, el administrador me llama y me dice, porque allá dice, pibe, ¿qué te pasó? Me dice, pibe, ¿no? Porque allá dice, no, pibe, ¿qué te pasó? Y le digo, no, mire, es que no puede venir, ¿y por qué no avisas? No, ya no puedes estar en la orquesta. Uy, fue una lección de disciplina. Lección para vida por responsabilidad. Bueno, ese año no toqué ya,
Y el próximo año, claro, me volví a postular, pero entonces no falté. Y bueno, en esas orquestas tú tienes que llegar media hora antes, estar al Claro. tanto. Bueno, Hay que tenerle respeto a la profesión también. exactamente. Entonces tengo unas experiencias tan lindas en música de grandes, con grandes solistas, con grandes... por ejemplo, en Buenos Aires yo estuve con Salvatore Accardo, Ujú. que después fue mi profesor, mira, en Italia, porque yo después me fui a Italia y él era el profesor de la Academia Quillana y yo lo escuché de solista a él en el Teatro Colón, pero mira cómo es el destino, yo lo escuché, nunca en mi vida pensé Que iba a estar trabajando que con él. después con Claro. años yo iba a ir a Italia y que él iba a ser mi profesor de violín en la Academia Quillana y entonces, bueno, no, ya he escuchado, bueno, tú sabes, Buenos Aires llegan grandes solistas, el ambiente Sí, es un musical centro es cultural muy grande. extraordinario, ¿no? Tiene Buenos Aires, no sé, ahora mismo debe tener cada barrio tiene su orquesta, deben haber unas 30 orquestas en Buenos Aires. El nivel cultural de la Argentina es altísimo, cada provincia, son 20 provincias, tiene sus orquestas. Entonces, un poco, no sé, para tocar ese tema. Allá un chico estudia violín o cualquier otro instrumento clásico y tiene una perspectiva de poder ir a integrar una orquesta y poder Sí. vivir de lo que ha estudiado. Claro, Qué tiene que ver con pena. un tema también de las condiciones de los espacios. Freddy, vamos a hacer una pausa. Sí, La primera, y quiero que pasemos directamente ya al ámbito de su participación en la Orquesta Sinfónica, la propuesta que hizo después cuando la dirigió. ¿Le parece? Hacemos sí, una pausa. encantadísimo. Hacemos la primera pausa en Avia Yala Culturas Radio. Estamos escuchando, conociendo de cerca la historia del maestro Freddy Céspedes y por supuesto a la vuelta estaremos hablando sobre la segunda etapa, de la cual nos interesa sin duda alguna ahondar mucho más cuando se convierte en uno de los más importantes gestores en la ciudad del Alto. No se nos vaya, ya regresamos. ¿Adentro? ¿Me bajas un cachito aquí adentro el retorno? Poquito. Ya, súper. Vamos. Seguimos conversando a través de nuestro programa en la 88.3, a través de la doble, en Avia Yala Culturas Radio, conociendo la historia, conversando con Freddy Céspedes, y ya nos comentaba cuántas experiencias ya había vivido prácticamente en Argentina. Luego, Freddy, regresas acá a Bolivia. ¿En qué año regresas a Bolivia? ¿Cómo estaba Bolivia cuando regresas? El 68, 69. ¿Pero ya definitivamente o regresas y vuelves a salir? No, mira, mi vida es un... ¿Ida y vuelta? No, mi vida, no sé si todas las personas tenemos un destino. Mi vida ha marcado, mira, todo lo que he hecho en mi vida ha habido por un destino. Lo que hablamos hace un momento, una película, una buena profesora, un viaje a Buenos Aires. Y yo ya me recibí como arquitecto en la Argentina y yo trabajaba en el Ministerio de Educación en construcciones escolares. Construcciones escolares. Sí, o Ya sea, estabas vinculado al ámbito no, pero educativo. además, no, y además que yo ya en la provincia de Buenos Aires he debido proyectar unas 10 escuelas. O sea, yo ya trabajaba como arquitecto, tocaba en la Orquesta de Teatro Argentino, tenía mis temporadas de verano también, bueno, yo venía de vacación y fue una añoranza, fue un destino, porque yo venía, veía a mi mamá, a mis hermanas. Claro. Y ya decidió como que quedarse, No, tenía la y bueno, necesidad pero de... muchas veces venía, veía a mi mamá, toda mi familia bien, mi mamá, etcétera. Y un año de esos yo vengo y veo a mi mamá un poco cansadita y me dio nostalgia. Bueno, nuestro país es bellísimo también, ¿no? Y a pesar de que yo ya tenía una carrera para hacer como arquitecto, como músico, ¿no? Decidió quedarse. No, volví a la Argentina, agarré mis cositas y me vine. Pero así solamente un destino de ese... Si ese año no hubiese venido... Pero eso ya fue ya mayor usted, ¿no? Claro, Hablamos de los años yo tenía 80. 25 años. Yo Ya. tenía 25 años, entonces yo volví y... bueno, yo volví a la semana, ya estaba de concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional. Directamente ya Que allá comenzó me a trabajar en conocían, claro, en la o sea, orquesta, claro. no, me conocían amigos, nos volvimos a encontrar a pesar de que habían pasado años. Estaba de director un inglés
un norteamericano, con el que Gerald comenzó la Brown, orquesta, ¿no? sí. ¿Y cómo llega usted a dirigir la orquesta, Freddy? Bueno, Fue un no, reto para usted. claro, bueno, lo que pasa es que hay destinos, por eso te digo, yo en Bolivia empecé de concertino, me invitaron primero el año 71, 72, Ujú. fui embajador boliviano en Estados Unidos, fui a tocar con la Orquesta Filarmónica Mundial en Nueva York, en el Lincoln Center de Nueva York, es el teatro más importante del mundo, el Kennedy Center en Washington. Ya tenía experiencia también en Y en representar a esa Bolivia época, afuera. claro, y en esa época, y son invitaciones que te hacen por el nivel que tienes como músico, ¿no? Claro. Yo era concertino, entonces yo toqué el concierto inaugural del parque de Disney World. Yo estaba ahí sentado. Qué experiencia, no, Freddy. ya, Y le proponen ser director de la orquesta, esa parte me interesa. y bueno, no, es que para ser director hay que estudiar también. Y bueno, a la vuelta, pero eso te contaba al principio, me gano una beca para ir a estudiar a Italia, para perfeccionarme más, aunque yo ya había tocado de solista aquí, pero ves la música, uno no se deja de aprender. No deja de aprender, Bueno, claro. y gano la beca esta para ir a la Academia Quillana y ahí hago cursos, no solamente altos estudios de Berlín, ahí yo fui de vacación, pensaba que iba a pasear, no podía pasear, tenía que estudiar todo el Todo el día, porque tiempo. de un día para el otro tenía que aprender un concierto, una sonata, música de cámara, y tomé clases con Franco Ferrara, un gran director italiano. Y Franco Ferrara me dice, Freddy, dedícate vio mis cualidades, me dijo, dedícate a la dirección de orquesta. Entonces, Él es el que lo inicia, en claro, cierta medida. claro, él es el que me incentiva, ve que uno tiene que tener de alguna manera condiciones también. Y a la vuelta estaba de director en la Orquesta Sinfónica un gran maestro, Rubén Bartañán, ruso, con el cual he tocado también el concierto de Khachaturian para violín, que es un concierto, bueno, él es ruso, yo tenía que tocar muy bien un concierto de un compositor ruso, si no él no hubiese querido tocar conmigo, ¿no? Y hay comentarios de prensa muy, muy buenos ya de ese concierto, fue uno de los primeros conciertos serios que toqué. Y él era una persona que me empezó a confiar la orquesta. Entonces me decía, yo le ayudaba en los ensayos, por eso te digo, hay un destino. Entonces me decía, mira Freddy, trabajámelo este pasaje, qué sé yo, algún día él no venía y yo ensayaba, pero yo no tenía ninguna pretensión de en ese momento de ser director de la orquesta. Estamos hablando del año 77 más o menos. Del siglo pasado. Hace mucho tiempo. Son años. Bueno. Y efectivamente, un día de esos viene el director y me dice, te invito para que dirijas un concierto. ¿Ese concierto cuál fue? ¿El primero que usted El dirigió? primero que he dirigido, además, mira, yo quiero contar como anécdota, yo podía haber hecho en el Teatro Municipal, podía haber hecho en cualquier centro. Siempre he tenido dentro de mi corazón un sentido social de la cultura. De la cultura, sí. Y mira, ese concierto lo hice en Villa Victoria, En Villa Victoria, en un Wow. coliseo. Y habían solistas que invité de Buenos Aires, había una arpista, vinieron creo dos violinistas que eran amigos. ¿Y que cómo fue la respuesta del público en y, Villa Victoria? no, Freddy? es que sabes, nuestro público es excelente, lo único que le falta es la oportunidad nada más de escuchar. A veces uno piensa que la música es elitista, no hay tal. Quien la ¿sabes? elitizamos somos nosotros, ¿no? No, mira, la música es folclore. ¿Qué es el vals de Strauss? Es folclore. ¿Qué es un minueto? ¿Qué es un minueto en Europa? ¿Qué es ritmos que se cantaban en la calle, ¿no? Que se bailaba. El vals es popular. Sin embargo, Tchaikovsky pone en sus sinfonías valses. Muchos compositores han utilizado. Y la música clásica en el fondo es folclore. La música de Tchaikovsky es folclore ruso. Khachaturian es folclore ucraniano. ¿Cuál es la diferencia entre la música clásica elitista y la música clásica que viene o que tiene más enlace con el folclore, maestro? No, para mí la música no hay tiene, ninguna diferencia. No, ya para mí no hay. La música es Mira, el último concierto que hemos tocado hace una semana hemos tocado mambos de Pérez Prado, hemos tocado música colombiana, hemos tocado Piazzolla de la Argentina con música boliviana, hemos tocado Yungueñita, hemos tocado Rosa Carmín, y sin embargo hemos tocado Khachaturian, hemos tocado Bizet de Carmen.
y la gente ha ovacionado todas estas presentaciones. Entonces la música, hay un mal entendido de que la música clásica es para gente que sabe. A veces la gente que cree que sabe no sabe más bien quién es Tchaikovsky, quién es Brahms. Es necesario conocer a estas figuras, a estos grandes compositores, Freddy, para disfrutar, para llevarse ese sentimiento que va en el mensaje de la música de cámara, digamos, ya no diremos música clásica, Claro, sino claro, música de cámara. claro. Es necesario porque es ahí donde radica la diferenciación entre alguien que conoce de música clásica, que básicamente conoce datos, conoce nombres, conoce oberturas, conoce quizás digamos, qué músico se esmera más o cuál no lo hace tan bien, ¿no? Pero sigue siendo como que difícil. Por ejemplo, usted me pregunta ahora, ¿cuál de mis presentaciones tú crees que haya tenido mayor nivel de calidad técnica? Y evidentemente técnicamente no lo podemos saber, pero sí hay una forma de darnos cuenta que nos gusta más, que no, y cómo podemos sentirnos reconocidos, también identificados, perdón, por la música que se lleva a cabo. Bueno, precisamente te contaba que el primer concierto que yo hice fue en Villa Victoria y toqué Tchaikovsky, precisamente El Lago de los Cisnes, una selección del Lago de los Cisnes. Tocamos música boliviana, no me acuerdo, digamos, creo que eso era lo más importante. Y yo de hace años ya vengo haciendo conciertos didácticos. Quiere decir que muchas veces yo antes del concierto explico. Ahora, por ejemplo, hemos tocado... Hay un espacio para interactuar. Claro, es que si no le explicas... Mira, y esa ha sido una experiencia. Yo he sido concertino en la Orquesta Sinfónica casi con más de 45 años, y mucha gente amiga ya que me conocía en la orquesta, cuando salíamos del concierto me decían, ay Freddy, mira, ¿y quién es Brahms? Claro. ¿Y por qué viene el allegro? ¿Y por qué es el adagio? ¿Y por qué es los movimientos que tiene una sinfonía o un concierto? Y entonces yo me daba cuenta de que la gente lo que precisa es información. Claro. ¿Ya? Entonces ahora cuando yo hago un concierto, yo cuento al público muy breve, no hago conferencia, tampoco, claro. Simplemente les pongo en claro quién es el compositor, en qué época... ya hace un trabajo usted de educador, claro, prácticamente. Exactamente, entonces la gente, mira, hemos tocado en Achacachi, tú sabes, ese de los ponchos rojos, hace muy poco tiempo hemos tocado música clásica, y hemos tocado una obra de Strauss, La Marcha Radetzky, y era un domingo en la plaza. Mira, yo sigo haciendo ese tipo de trabajo, era en la plaza de Achacachi, y la gente iba a hacer sus compras, era una feria. Pero sin embargo la gente del campo que estaba ahí, cuando escuchó la orquesta, vinieron y nos rodearon y aplaudían todo lo que tocábamos. Y la marcha Radetzky precisa una participación del público porque se aplaude, ¿no? Hay un momento en que hay un ritmito y ellos aplauden. Yo me di la vuelta y yo empecé a aplaudir y las 200 personas que habían ahí o más empezaron a aplaudir, se reían y terminaron. Entonces, mira, la música no tiene fronteras. A mí no, yo ya he superado la edad de que Brahms no se puede tocar hemos tocado, mira, con la orquesta yo he tocado en todos los... Desde este primer concierto que hacía en Villa Victoria, usted ya como que se daba cuenta de que su espacio no era solamente el del teatro, claro, el espacio del escenario, donde hay una diferenciación entre el escenario y el público, claro, sino ir a donde está la gente. Exactamente. A tocar. Y bueno, y así pasaron bueno, yo empecé a dar conciertos y me empezaron a invitar los directores porque vieron que el concierto tuvo un lindo nivel, y así llegó el año 80, en el cual me invitaron a hacer un concierto con la orquesta y salió ya un artículo en el periódico, que lo tengo por ahí también, y que dijeron, bueno, Freddy Céspedes tranquilamente puede ser el director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y me nombraron inmediatamente director, y estuve 3 años de director titular de la Orquesta Sinfónica. En esa época presenté a muchos solistas, ahí está, siempre he dado mucha preferencia a valorizar a nuestros artistas, había muchos solistas, he sido director de la primera ópera boliviana en Callacta, que tuvo casi 20 presentaciones por el éxito que se tuvo, he dirigido Pagliacci, de Leoncavallo. En ese momento ya había una intención de la orquesta de comenzar a tocar música boliviana, de compositores bolivianos, o todavía no había esa vinculación. Sí, siempre se tocaba, siempre se tocaba. Mira, yo tengo el recuerdo
siempre había siempre se tocaba obras de Boquerón, por ejemplo, de Néstor, Claro. ¿no? Música de Cochabamba, no, se tocaba siempre música, no, tal vez, claro, la gente va esperando escuchar siempre una sinfonía, un concierto, pero dentro del repertorio Algo propio también, algo propio siempre hay que también había, incluir. ¿no? Siempre habían compositores, Salmón Vallivian, por ejemplo, Trilogía India, obras, digamos, un poquito académicas en el Uno sentido. de los elementos, Freddy, que ha estado mencionando Weimar Arancibia en los últimos tiempos, y la verdad es que estamos esperando que en algún momento ya como que tenga su concreción, es el hecho de que la Orquesta Sinfónica no puede estar todo el tiempo, no puede esperar todo el tiempo que el público vaya a buscarla hasta el centro sinfónico. Es decir, la orquesta también debe salir a las calles, como bien usted dice, o como bien hace usted con la Orquesta Filarmónica del Alto. En esa época en la que usted estuvo de director, ¿hubo más presentaciones dentro de teatros o en espacios públicos abiertos? Se hicieron algunas. Mire, tengo otro recuerdo de haber ido a tocar al Colegio San Calixto, por En los ejemplo. colegios, por Claro, en los ejemplo. colegios, Ok. ¿no? Siempre tratando de encontrar nuevos chicos que al escuchar una orquesta, Mm, con la experiencia que yo tuve de motivación, como que ahora pasa mm, lo mismo, ¿no? claro. Escuchan una orquesta, escuchan un solista de violín o de piano, y dicen, "Ay, yo quiero estudiar ese instrumento". Entonces un chico para aprender algo tiene que escuchar, tiene que ver, y bueno, y así fue esa temporada de unos 3 años, pero como soy más violinista, después volví a mi silla de concertino, pero igual seguí tocando de solista Mm, y seguía hasta prácticamente antes de dejar la orquesta al año, casi yo siempre me invitaban a dirigir un qué bien. Se seguía concierto. cercano, digamos, Claro, a la entonces, orquesta. ¿no? Y entonces, bueno, así ha Por sido un ahí poco la continúa. vida. ¿Cuándo fue la primera puesta en escena, Freddy, que usted hizo antes de formar parte de la Escuela de Música, antes de conformar la Orquesta Filarmónica en el Alto? ¿Cuál fue la primera vez que usted llegó a la ciudad del Alto a ofrecer su música, como músico de forma independiente? Bueno, mira, la formación, yo te voy a contar un poquito también, yo tengo antecedentes, yo en el año 82, 83, Ujú. me invita el Conservatorio de La Paz para ir a dirigir la orquesta y fundamos la orquesta del conservatorio. O sea que yo también tengo ese privilegio de haber fundado la orquesta del conservatorio en la época de Raúl Barragán. Y hicimos un concierto de Einar Guillén, un gran pianista, y en Ujú. el concierto fue su concierto de graduación precisamente. Mm. Estuve 2 años en el conservatorio, y es otra anécdota también que yo quiero, la voy a mantener un Tres poquito. No, días podemos sí, no, conversar no con podíamos, Freddy. no. Lo que como yo soy un apasionado de la música, yo tenía alumnos también en el conservatorio, Ujú. pero no estudié, muchos de ellos no estudiaban mucho. Yo no Ya. puedo tolerar eso. Entonces yo iba al conservatorio y me pasaba protestando. Le decía, ¿por qué no has estudiado? Ay, que el colegio que no he podido. Pero entonces me dedicaste a otra cosa. Muy exigente Ya, el ya, y profesor entonces, Freddy. claro, pero tengo alumnos ahorita que están tocando en el Teatro Colón de Buenos Aires, están tocando en el Mm. Brasil, están tocando en Chile, están tocando de Rodrigo Cotir, ahorita es concertino de la Orquesta Filarmónica de Tiene alumnos que Bogotá. ya han Claro, trascendido. entonces he formado. Después me invita el Conservatorio Sarasate, no, mejor dicho, la Academia eh, Laredo de Cochabamba. Ajá. Y ahí también he enseñado y he formado la orquesta, estamos hablando del 88, Estuvo 89 como que también. dejando Claro, semillas. siempre me llamaba la atención ir formando, después estuve de profesor en el colegio alemán, ¿Y cómo llega a la y, ciudad del Alto, y Freddy? bueno, y yo siempre he hecho música de cámara, o sea que como soy vicioso de música, siempre he tenido, desde que llegué a la Argentina, cuartetos, tríos, con piano, con tríos, con muchos grupos, he formado muchísimos grupos. Y tenía un grupo pro música que estaba formado por los principales músicos de la Orquesta Sinfónica, éramos unos 15 Ya. rusos, habían japoneses, cubanos, los mejores músicos de la Orquesta Sinfónica. Y tengo que hablar de Luz Bolivia, porque gran señora, pero realmente yo tengo una admiración increíble, me invita a dar un concierto en el Alto. Estamos hablando del año 2000. Año 2000. Recién el año 2000. 2000, Wow. ¿no? Bueno, entonces voy con mi grupo y por supuesto música clásica, algo de música boliviana, pero básicamente conciertos de Vivaldi, etcétera, etcétera. Habían 20 personas de público,
En un ¿Esto teatro. fue en qué lugar? ¿En el En Raúl el teatro, Salmón? no, no, sí, en el Raúl En el Teatro Raúl Samuel Salmón. Salmón, ¿no? Ujú. Bueno, y entonces yo lo primero que pensé, estaba claro el alcalde, estaba ella, eran autoridades, 10 personas y habían 10 personas de público tal vez. Yo dije, no, el Alto no, no es un lugar, ¿Qué no debe atrae este que tipo de atrae este música? tipo de música, una cosa así. Y bueno, nos despedimos y a los 3 meses me vuelve a invitar. Yo le digo, no, Luz, discúlpame, pero el Alto no creo que guste. No, pero no, no, tienes que venir, no va. Bueno, y yo me animo a ir, ¿no? Claro, porque había que seguir tocando. Entonces, llegamos, el teatro estaba en un 50%. Se corrió la voz, no sé qué pasó, Mm. y el público aplaudió. Aparecieron 2 o 3 chicos que me dijeron, ay maestro, ¿y usted enseña violín? Bueno, ese rato no les di importancia, claro, sí, pero veremos, no sé. Bueno. Y a los otros 6 meses más o menos me vuelve a invitar. Entonces yo ya le acepto a Luz Bolívar. Le digo, claro, pero Con energía ya acepta ir al ya vi que Alto. el teatro ya había Un poder de convocatoria también, ¿no? Y gusto por la y el música. teatro estaba lleno, reventando, gente parada. Tocamos música clásica, no eran, entre medio tal vez alguno o dos temitas música boliviana. Me acuerdo que tocamos Rosa Carmín, una cuequita de Néstor Olmos, no me acuerdo qué otra cosita más, tal vez. Y bueno, eh, ovación del público. Luego de ello ya se crea la Escuela Municipal No, es de... que sube el director, por eso todo es una anécdota, sube el alcalde, porque él estaba y me dice, delante del público, me dice, Freddy, te nombro director de la Orquesta Sinfónica del Alto. Y no habíamos hablado absolutamente nada. Yo ese rato no sabía Una qué sorpresa. contestar. Pero había orquesta en el Alto No ya. había nada, no, pues que no había nada, por eso no había absolutamente nada. Entonces yo dije, yo dentro de mí dije, pero claro, él querrá que vengamos con la orquesta de aquí, de abajo de la De La Promúsica, Paz y y... ahí Claro. que funcionemos como orquesta de la... Entonces yo lo único que le digo al alcalde, el doctor Paredes, le digo, lo voy a visitar, cambiaremos ideas. Entonces yo preparé un proyecto. Y en el proyecto eran instrumentos, eran ver condiciones para iniciar aquello. Y efectivamente, yo como concertino de la Orquesta Sinfónica fui a tocar a las plazas, a los colegios. ¿Cómo era esa relación directa con la gente en las plazas, Por Freddy? eso, eso a mí me fue Te fantástico. marcó. Porque, claro, porque yo como concertino de lo que yo podía decir, no, yo cómo voy a tocar una plaza, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Y tenía Lalo. Nunca me voy a olvidar un chico que me puso como asistente, que él iba con un cuaderno y yo tocaba, claro, yo tocaba las sardas de monte, obritas bolivianas y decía, levantaba el violín, les contaba la historia del violín, mira, tiene 4 cuerdas, se toca frotando el arquito, y les preguntaba qué creen que es este blanco del arco. Y bueno, era toda una anécdota porque unos decían deben ser hilitos. Y yo le decía al final, no, Claro, claro, claro. es cola de caballo, no es el crin de la cola del caballo. Entonces todo, Qué y yo lindo. después decía, bueno, ¿quiénes quieren estudiar? Y las colas de los chiquitos eran increíbles. Y yo les decía, bueno, pero entonces va a haber una inscripción, vengan, vengan. Bueno, yo ya tenía pues, inscritos cualquier cantidad de chicos porque querían estudiar. Hice un proyecto que presentamos al gobierno popular chino, ¿no? Al gobierno de la China Popular, y nos donaron más de 200 instrumentos, con los cuales entonces hizo ya una inscripción y así comenzó. Entonces, Interesante. Pero usted le dio un sello completamente distinto al ámbito educativo, porque usted comenzaba en temas educativos desde los mismos conciertos, explicando claro, antes de cada pieza lo que estaba haciendo. Claro. Luego salió a las calles a motivar de alguna manera a los jóvenes a que se interesaran. Si no esperó que los jóvenes llegaran hasta el lugar de la inscripción, los fue a buscar. Y luego, una vez conformada la Orquesta Filarmónica, usted no solo se encarga de abarcar el repertorio clásico o el repertorio tradicional boliviano, sino también que trata de establecer esa vinculación cultural actual con los jóvenes, incluyendo repertorios de películas, de espacios de anime, películas de ficción, es decir, aquellas bandas sonoras que también atraen al público por esta globalización, digamos, cultural que establece evidentemente la hegemonía de la industria norteamericana. En este camino de largas experiencias, Freddy, de atraer público, de formar público, ¿cómo usted ve la formación musical en nuestro país? ¿Usted siente que todavía
todavía las instituciones están como que esperando que el alumno vaya a buscar. No son muchos los que hacen lo que usted hace, de salir a las calles a buscar a su público. Bueno, sin querer en esos años hemos contribuido a crear en El Alto. Yo creo que El Alto es una ciudad fantástica, de semillero, maravillosa. Sí. No, es una ciudad de que hay niños y jóvenes que están buscando un cambio en sus vidas, no solamente en el arte, no solamente en la música, sino también en escultura. Hay grandes escultores, hay grandes pintores, sí. Hay actores. Yo he llevado a un actor, yo estoy dirigiendo en Estados Unidos, he estado en Wyoming, y he llevado a un actor alteño para una obra, una composición mía que se llama La Mauta, y ha sido un éxito increíble también. Un declamador en Aymara en Estados Unidos ha sido un acontecimiento importante. Sigo pensando que El Alto hasta este momento sigue siendo un semillero cultural importante en cualquier rama. Y tengo anécdotas increíbles. Pero le falta oportunidades, digamos, a estos jóvenes para acceder. Pero, claro, inclusive hace un momentito hablábamos de Achacachi. Yo he diseñado el Festival del Sol en el año 2003, con el cual hemos llevado música. Bueno, al principio ha sido el Departamento de La Paz, pero después nos hemos ido. Bueno, ¿quién ha ido con una orquesta a Guanay, por ejemplo? Hemos estado con la orquesta en Guanay, en Coroico, en Chulumani, en Coripata. Además han participado también músicos peruanos, ¿no? Y músicos extranjeros, venezolanos, norteamericanos. Hemos hecho una actividad increíble. Pero eso es lo que usted hace como gestor, Freddy, pero usted no es el único que hoy está trabajando, al menos en el Departamento de La Paz, por la música. Yo le preguntaba precisamente si usted siente que las demás instituciones o los demás gestores como que aún no han entendido que la forma de acceder o de llamar la atención de los jóvenes es yendo hacia ellos y no siempre esperando que vengan a buscarlos, ¿no? Ese es el único camino. Como que nosotros hacemos muchos conciertos didácticos, precisamente en barrios, en colegios. En El Alto seguimos haciendo con la Orquesta Filarmónica, porque tenemos nosotros 3 academias de música donde estamos dando clases de una manera gratuita prácticamente, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho corazón, y precisamente la única manera es que el gobierno también, hablamos ahora de un chico que estudia música. Supongo que ellos al principio no, pero después de unos 5 o 6 años dicen, bueno, y ahora ¿dónde puedo trabajar? ¿Dónde puedo trabajar? Y lamentablemente no hay. Hasta ahora en Bolivia el único centro importante que tenemos es la Orquesta Sinfónica Nacional, donde como que hay chicos de la Orquesta del Alto, chicos salteños que están ya conformando. Pero no pueden estar todos. ¿Cuántos aproximadamente, profesor, usted ha formado desde que ha comenzado? Yo estoy casi seguro unos 5.000 chicos. 5.000 chicos. 5.000 chicos en estos 20, casi 19 años. Que les ha cambiado la vida prácticamente. Claro, es que hay que sacar a los chicos de la calle. El chico que no tiene nada que hacer se junta con los amiguitos y lamentablemente ¿en qué termina? Cogen otros caminos, ¿no? Claro, pero lo importante, profesor, es que desde los 5.000, quizás los 5.000 no estén tocándose en grandes orquestas, pero también ha creado público. Exactamente, han creado otros lugares de enseñanza. Tal vez está faltando que estos chicos también se den cuenta de que lo importante es la calidad, ¿no? En cuanto al profesorado, en cuanto a los ambientes. Pero bueno, la misión, de alguna manera, yo me siento feliz de que se haya multiplicado. Como que un padre de familia hizo un comentario en una entrevista que me dejó pensativo, y me dijo, bueno, si en El Alto usted ve un chico con un violín, el culpable es el maestro Freddy Céspedes. Y es verdad. Es el culpable de que hayan tantos. Ahorita yo sé que en El Alto y en La Paz misma se han creado en La Paz un montón de centros. De mini orquestas también, porque se van juntando entre ellos, es lo interesante. Yo creo que yo en ese aspecto me siento feliz, porque quiere decir que mi misión se ha cumplido. Yo sigo trabajando y espero que ellos también lo vayan haciendo con la misma calidad, con la misma entrega. La verdad. Pero también vuelvo a repetir de que no solamente esto es en La Paz,
también en Tarija, hemos estado en el Beni con la orquesta tocando el año pasado, y ahí veo que hay chicos también dedicados a la música, pero dicen, ¿y qué hago después? Se dedican... hay que formar también espacios para que puedan y que tengan desenvolverse. también una perspectiva económica, ¿no? Que un chico después de 6, 7 años de estudio tendría que entrar a una orquesta, tendría que vivir de lo que ha aprendido, ¿no? Yo creo que lo que está sucediendo es que muchos chicos también se están yendo del país, ¿no? Que han estudiado conmigo, hay chicos que se han ido a Chile, hay otro que está hecho una carrera impresionante en el Ecuador, ¿no? Entonces se van del país, es una pena, perdemos un material valiosísimo. Claro. El Estado, teatros. Tenemos, Bolivia no tiene un teatro de verdad, ¿no? Hablaremos concretamente. Yo he estado dirigiendo en Houston una orquesta de 120 músicos, no hay aquí un teatro para meter a 120 músicos. ¿No? El Teatro Municipal tiene una boca de 8 o 9 metros de ancho, que eso hay que reconocer que es el teatro histórico más importante de La Paz, pero ya no cumple las condiciones de un concierto. Se queda pequeño. No, y entonces precisa ya teatros, no solamente en La Paz, en Oruro, Potosí, en Tarija, y en Santa Cruz hay toda esta corriente de la música de chiquitos, que la es fantástica, chiquitanía, claro. ¿no? Entonces el Beni, no hablemos de Pando, ¿no? En Pando hemos ido con la Orquesta Sinfónica, han habido años que con la Orquesta Sinfónica hemos ido por toda Bolivia a promocionar este tipo de actividad, y después ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿De qué voy a vivir? Entonces los chicos se dedican después o entran a la universidad y dejan la música. Claro, ¿no? Y se queda a un lado todo lo que se ha aprendido. Profesor, haremos la última pausa. Ya nos quedan pocos minutitos. A la vuelta quisiera que nos comente ya desde una visión un poco más general cuál ha sido digamos, la impresión que usted se ha llevado después de formar a tantos en la ciudad del Alto, después de que el Alto como que le cambió la imagen que se tenía sobre este espacio, un espacio que a veces uno cree que no va a gustar cierta manifestación cultural, que no hay público para ello. Quiero que me cuente cómo usted considera ese desarrollo, digamos, desde ese momento, desde que comenzó hasta hoy. Eso lo dejaremos para los últimos minutos de nuestro programa, y a usted, como siempre, le invitamos a que nos siga hasta casi el final, porque ya casi concluimos nuestra charla con Freddy Céspedes. Muy bien, y casi concluimos ya nuestra charla con el profesor. Realmente tiene muchísimo para contar, muchas anécdotas, historias. Sin embargo, profesor, yo quiero que usted nos comente, nos dé su opinión, específicamente, quizás a través del Alto, ver el desarrollo que ha habido en Bolivia. Hoy tenemos un público distinto. Hoy la ciudad del Alto, por ejemplo, en representación de esa juventud pujante que muestra que tiene ansias de cambiar su historia, ansias de cambiar su país, ansias de formar parte del desarrollo constante por el que está pasando Bolivia desde hace algunos años. ¿Cuál sería su evaluación? Hemos avanzado en muchos elementos en el ámbito, digamos, educativos. Hay mayor acceso con algunas propuestas que quizás se han quedado intermedias o se han quedado medio cojas, pero que han estado, por ejemplo, y sin duda alguna hay que seguir trabajando en ello. Claro. Saraí, yo quiero felicitarla por su programa. Gracias, Creo maestro. que es muy importante este tipo de programas culturales donde de alguna manera se saca a luz no solamente lo que se está haciendo, que creo que eso es muy importante, sino, vuelvo a repetir, las necesidades. Lamentablemente voy a tocar este tema muy a fondo. El Estado o las instituciones privadas, no sé, hablemos no dan un apoyo muy importante a la cultura, a la educación, que es tan importante al cambio de la juventud, ¿no? Por ejemplo, un chico que se dedica a la música sale de la calle, uno que está en pintura, en escultura, en teatro. Yo creo que está demostrado a nivel mundial que la educación musical, la artística sobre todo,
hace que los jóvenes sean mucho más inteligentes. En el Japón se comienza a los 2 años, en Alemania como una materia, de hecho, en el ámbito... Claro, en los colegios uno empieza a estudiar música y por eso hay grandes orquestas en el Japón, en la China, ni qué decir, en Europa, en Alemania, en Estados Unidos, que Venezuela también hay que hablar. Yo he ido a dirigir muchas veces en Venezuela y ha habido una política extraordinaria de apoyo a la cultura. Ahorita hay 500 orquestas como la mía y debe seguir habiendo, aunque sé que algunos profesores me han pedido venir a trabajar a Bolivia porque, claro, tal vez las condiciones han cambiado un poquito en Venezuela. Pero está sembrada la semilla. Se ha sembrado. Realmente es un país que tiene orquestas que están girando por el mundo, querida. Están dando vueltas están yendo a tocar en la Ópera de Berlín, en grandes teatros de Europa, están girando. El ámbito de la formación es importante en Bolivia. Cuba también es otro país que ha mostrado cómo el arte y la educación ha cambiado la vida de las personas, ¿no? Yo viajo a Estados Unidos y me encuentro con que hay muchos ballets en Orlando, que los principales bailarines son cubanos, ¿no? Entonces, cómo el arte ha cambiado la imagen de Cuba. Claro, y la formación, en realidad, porque es un proyecto de formación. Entonces, yo pienso también que la formación en Bolivia tiene que ser mucho más... inclusiva con el arte. Tiene que ser mucho más importante también, ¿no? Dar mucho más importancia. Por ejemplo, hablaré concretamente, yo estoy enseñando con la academia en espacios que no reúnen las condiciones para estudiar. Yo precisaría aulas para estudiar, depósitos para instrumentos, para poner partituras. Las condiciones básicas, ¿no? Las condiciones básicas no se dan. Yo precisamente, ¿por qué he dejado el Alto? Porque he sido director del proyecto en la alcaldía del Alto hasta el 2012, precisamente porque cada año me iban disminuyendo más las oportunidades de poder seguir enseñando. Y el apoyo financiero también. ¿Y cómo voy a trabajar? Tenía que dar clases en el patio al aire libre. Yo hice la alcaldía quemada, yo la hice arreglar para que eso funcionaba ya como escuela de música. Y los administrativos se metieron a mis aulas. Entonces yo no tenía ya dónde ensayar y ellos me decían, no, es temporario. Pero se ha descuidado y las cosas se fueron dando de una manera. Y yo dejé aquello pensando que tal vez después otras instituciones me iban a presentar más apoyo para lo que ya había hecho y puedo seguir realizando. Pero lamentablemente las condiciones ahorita tengo que agradecer al Centro Cultural Torino que me está presentando un espacio para que cada jueves de este año se presente con la orquesta. La iglesia San Francisco, las iglesias me apoyan con espacios. Claro, ¿no? Pero Freddy, hay que resaltar que desde el primer momento, es decir, de la primera vez que usted se presentaba con su asistente en una plaza y aparecían personas interesadas, a lo que sucede hoy con el público, no solo de la ciudad del Alto, sino en La Paz, en Bolivia, que cuando usted se presenta está allí apoyándole, es decir, es también un símbolo de que ha cambiado la percepción del boliviano en relación con su cultura, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que quiero que resaltemos, el hecho de que hoy ya existen al menos públicos, pueden ser los familiares de los mismos músicos, pero también gente que se interesa por la propuesta que usted lleva a escena, sea Star Wars, sean tradiciones bolivianas, ¿verdad? Hoy ha cambiado esa realidad. Claro, precisamente en estos últimos, yo diría 3, 4 años o más, un poco más, el repertorio que nosotros hacemos siempre es música clásica, pero está vinculada, como tú decías, hemos hecho un concierto con la saga de Star Wars, por ejemplo, con un público de 3.000 personas. Eso me refiero. Y después hemos hecho, qué sé yo, estamos en Halloween haciendo música de terror, que son música de películas, ¿no? Estamos haciendo videojuegos. A través de ese gancho podemos decir, ustedes han traído público. Ahora, una de ¿no? las cosas también yo que tengo que destacar es que en este momento la Orquesta Filarmónica es posiblemente una de las orquestas más importantes en Bolivia, por el nivel y al que ha llegado. El éxito de nuestra orquesta se repercute en Oruro, por ejemplo, con llenos. Hemos ido el año pasado llenos completos, en Potosí, llenos completos. A eso me refiero. Ha habido una transformación de la época en la que usted comenzó a lo que hoy sucede con la aprehensión de la música. Y precisamente el año pasado tuvimos una linda sorpresa porque hicimos un concierto y al día siguiente seguramente hubieron empresarios que escucharon nuestro concierto que era de
anime, no me acuerdo de qué. Anime de Al día ficción. siguiente nos invitó este famoso grupo español, Mago de Oz. De Oz, que es un grupo español que no... Mira, el único concierto que se ha hecho en América y que tenía que ser con nuestra orquesta, era precisamente con la Orquesta Y ustedes Filarmónica estuvieron en allí. Alto, Es ¿no? decir, ha posicionado también a los jóvenes que forman parte de la Claro, orquesta, claro, ha claro. preparado también a un público, porque si lo queremos ver así, el mismo grupo familiar, las mismas personas que se juntan también para apoyarlo. Y de hecho, independientemente de que tengamos ciertas falencias en el ámbito educativo, podemos decir que don Freddy Céspedes no solo ha creado a semilleros de músicos, sino también a público. Sí. Y eso también es importante, Freddy, porque el sostenimiento de las propuestas artísticas, de, digamos, las diferentes disciplinas artísticas, no solo depende de un apoyo estatal, no solo depende de un apoyo de empresas, también depende de que el público pueda valorarlas, acogerlas y pueda estar allí para pagar la entrada, que en realidad lo que se paga es el trabajo de los músicos, ¿verdad? Entonces es una función, una responsabilidad dual, ¿no? De ambas partes. Sí. Usted ha dado todo lo que ha podido en el ámbito formativo y realmente es un ejemplo y le agradezco muchísimo. Le deseamos muchísimos años más para que siga trabajando vamos a seguir por nuestra cultura. Vamos a seguir haciendo precisamente porque lo que usted decía es verdad. Esto es multiplicador. Un chico que estudia violín, en la casa los papás empiezan a gustar. Claro. Y los amigos, los familiares. Va cambiando es una también, cadena, claro. es una cadena. Y esa cadena se va multiplicando en los conciertos, porque cuando el último concierto que hemos dado precisamente en el Centro Cultural de Torino, el pasado jueves. Un concierto con música de nuestro mundo, que era música de todos los rincones, y que vamos a entrar dentro de esta, vamos a tocar música de la India, de la China, de Japón, es una forma, del África, mire usted, de dar a conocer claro, otras culturas, ¿no? Y siempre con música boliviana, música latinoamericana, y es una invitación que nos ha hecho precisamente el centro para hacer todos los primeros jueves. Primeros jueves de cada mes. De cada mes hasta fin de año. Perfecto. Hemos hecho, como el año pasado, otro éxito que tuvimos fue de Grecia a Stravinsky. Hemos tocado música de Grecia de hace más de 2000 años. Recuerdo. Entonces, la música no tiene fronteras, no se puede terminar nunca. Yo el otro día hacía un análisis, yo he debido escuchar un 10% de lo que se ha producido en el mundo en música. Uy, ¿y lo que le falta, profesor? Solo el 10%. Muchas gracias, Freddy, le agradezco felicidades, muchísimo. Y vuelvo a decir, ojalá el Estado dé un poquito más de apoyo a lo que es educación, cultura, porque esto cambia la vida de los jóvenes y niños y les da una perspectiva a le futuro, cambia, ¿no? sin duda, profesor. Yo le programa. agradezco mucho y a través de usted felicitar y agradecer a los jóvenes que forman parte de la Orquesta Filarmónica, porque no sería nada de Freddy Céspedes si tantos jóvenes no le siguieran, no aprendieran en realidad el arte de la música. Y yo creo que es un trabajo de ambos, es un trabajo tanto de sus alumnos, de los grandes jóvenes de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, que han formado parte de sus filas, y por supuesto de usted que ha estado formando, de los gestores culturales que trabajan con usted, como Fátima Vargas, por ejemplo, que siempre está apoyando, aportando, empujando la orquesta. A todos ellos muchas gracias y muchas felicidades, profesor. No, muchísimas Hasta gracias. la próxima. Hasta la próxima. Muy bien. Se nos acaban los minutos en nuestro programa. La verdad, le agradecemos muchísimo a nuestro querido invitado, Freddy Céspedes, que nos haya acompañado. No hemos podido abarcar todas las etapas de su vida porque realmente ha sido mucho lo que ha venido realizando desde que ha comenzado en el mundo de la música, desde que se ha visto como que hipnotizado por esta película, y también